Entrevista a Jerzy Grotowski sobre la obra y vida de Gurdjieff. Continuación, parte 4. Pregunta. Gurdjieff siempre insistió en la necesidad de condiciones especiales y particulares para quién. Pero hay también algo específico que corresponde a una profunda necesidad moderna en el rechazo y hasta en la demolición de cualquier moralidad convencional en el sentido del bien y del mal, de los dos polos, cualquiera sea la forma que puedan tomar. Él los había derribado para reemplazarlos por un solo criterio. ¿Qué es lo que favorece realmente el trabajo interior? ¿Qué es lo que lo bloquea? ¿Qué es lo que conlleva una pérdida de energía? Finalmente, el gran criterio era ese, pero estaba relacionado con algo muy especial: la necesidad de sacar una fuerza viva tanto del movimiento ascendente como del movimiento descendente. Grotowski. ¿En el movimiento descendente del mundo? Pregunta. No dejarse absorber por eso, sino ir con, acompañar. Grotowski. No dejarse absorber, aunque uno vaya con, es, de cierta manera, una vieja tradición gnóstica. Ir con y permanecer libre frente a eso es un acento, pienso yo, muy propio de Gurdjieff. El distanciamiento con relación a la moralidad convencional conlleva varios peligros. Si uno quiere que las cosas se queden en su contexto operativo, esto constituye como una necesidad. Puede ser que la calidad muy especial de Gurdjieff esté en ese increíble desafío. Detrás de todo eso, insistió, sin embargo, sobre el fundamento de of the conscience. Me refiero aquí a the conscience en el sentido inglés de la palabra, es decir, de conciencia moral, y no de ser consciente de algo. Si uno descuida ese aspecto of the conscience, llega rápidamente a confundir su mano derecha con su mano izquierda, lo que es muy cómodo y por esa misma razón se convierte en una corrupción de adentro. En Gurdjieff, la raíz of the conscience es fundamental. Por supuesto, es importante deshacerse de las mentiras de la moralidad tomada en su sentido corriente. En esto, Gurdjieff es lo más moderno y al mismo tiempo lo más tradicional. Si uno se remonta muy atrás en el tiempo, hacia la fuente de las tradiciones, siempre se da con eso. En cambio, el hecho de ir con el movimiento del mundo, ir decididamente, incluso con el movimiento del mundo descendente y al mismo tiempo conservando la independencia, digamos, el no condicionamiento, no conozco ningún otro caso en el que esto se haya cumplido tan rigurosamente. Pregunta. Y sobre todo al romper voluntariamente toda imagen de Dios, detrás de ello no solo hay un profundo sentido de lo sagrado, sino que con el Belcebú, con la estructura metafórica su eternidad, uno vuelve a la oración del Señor, al Padre Nuestro. Grotowski. Porque finalmente lo que fue atacado por Gurdjieff en la noción de Dios es vuestro Señor Dios. Pregunta. Gurdjieff dijo que durante 21 años de su vida desempeñó un papel no muy natural a fin de estudiar la psicología de la gente. ¿Cómo entiende usted la importancia de ese programa y, en su opinión, cómo pudo mantener a lo largo de los años esta difícil empresa no natural hasta con sus allegados? Grotowski. Todos estamos permanentemente desempeñando un papel, interpretando un personaje. Es lo que Jung definió como persona. La primera pregunta que se plantea a propósito de ese juego de Gurdjieff frente a los demás es la siguiente.
¿Interpretaba a uno o a varios personajes? Tengo la impresión de que fueron varios dentro de un cierto espectro, dentro de un cierto marco imprescindible para ser reconocido. Lo que hay que ver es que Gurdjieff se sirvió de eso con muy grande maestría. ¿Pudo haber sido en ciertos momentos víctimas de esa actitud? Existe teóricamente el peligro de que haya podido, con ese juego, justificar algo incontrolado en él. Lo dijo él mismo, en el folleto que retiró de la circulación. Ese folleto me pareció muy importante, porque a pesar de todas las cosas extrañas que contiene, tales como las descripciones de planos y proyectos de laboratorios totalmente descabellados, que de hecho son una forma de ocultar el asunto, de rodearlo de un equívoco necesario, cumplió con su obligación frente a los demás. Confesó ciertas cosas. Es algo que aprecié muchísimo. Debo subrayar que su actitud en el campo del actuar no fue la actitud heterodoxa que se cree. Actuó como el maestro que en ciertas tradiciones se transforma para desafiar al discípulo, pero actuó también como buscador, como investigador. Y es allí donde dice que él le pisó a cada uno el callo que más le duele. Allí cambia la cosa, porque dijo claramente que era para aprender ciertos elementos desconocidos del aparato psicológico. Entonces hay esa sutileza. Hay dos funciones. La primera era una función no heterodoxa. Si uno se apega al principio según el cual el amor, digamos la actitud positiva frente a algo, es objetivamente el bien para esa persona, para su propia evolución, está claro que el hecho de mostrarse simpático, cálido o bueno no es el bien para la otra persona, sino mi propio bien a los ojos de esa persona. Si se quiere aplicar ese principio en un 100%, está claro que muchas veces hace falta ocultar la visibilidad de la actitud positiva. En el segundo libro de Fritz Peters se ve cómo, ya adulto, el autor empezó a buscar la manera de despegarse de Gurdjieff como figura paterna. Al mismo tiempo, Gurdjieff lo provocaba en torno a ese asunto de manera muchas veces insoportable. Pero entonces, de súbito, al final del libro, Peters sufre un cambio, un giro total, y dice: lo que supe cuando era niño, lo empiezo a entender siendo adulto. Practicaba el amor bajo una forma desconocida por casi todo el mundo. Practicaba el amor sin límites. Pregunta: varias personas no supieron manejar el contacto directo con el señor Gurdjieff. ¿Piensa usted hoy en día que sea necesaria una especie de dilución para evitar la potencia plena de su enseñanza a fin de asegurar un vínculo con el nivel de la vida corriente? Grotowski: si el programa fuese formulado de esa manera, me opondría violentamente a ello. Al contrario, hay que luchar contra la dilución. Por un lado, hay que aceptarla como un proceso inevitable, como la entropía en la física. Y por el otro lado, hace falta de manera persistente crear un contravector, porque esa dilución, esa forma homeopática, es lo que hace que las cosas se degraden. No se trata de asombrarse o rebelarse. Eso es así, es la ley natural. Pero sigue siendo necesario oponerse a esa tendencia peligrosa, ya que cada nueva generación de sucesores va a aumentar. Pregunta: ¿pero se puede decir que ya existe esa dilución con la variedad de niveles de comprensión? Grotowski: sí, existe ya. Lo que quería subrayar es que en la cercanía inmediata del trabajo real hay que mantener un gran rigor contra la dilución. Pregunta:
¿En lo más central del trabajo? Absolutamente. Grotowski. Pensando en el problema de la dilución y del rigor ascendente, pienso que los sucesores de Gurdjieff se tropezaron con una dificultad enorme. Es un asunto terrible porque por una parte existe el peligro del freezer, de congelar la cosa, de ponerla en una nevera para que se mantenga impecable. Y por otra parte, si no se freeza, existe el peligro de dilución inconsciente por el facilismo. Habitualmente, las adaptaciones destinadas a hacer un trabajo más comprensible para el mundo futuro consiste en hacerlo más fácil. Cómo luchar contra la dilución y a la vez en una lucha rigurosa abrir paso a una investigación que sigue su camino. En Gurdjieff uno encuentra esos dos aspectos, el aspecto de la enseñanza tradicional y el aspecto de la búsqueda. El asunto candente hoy día es el siguiente. ¿Quién hoy va a asegurar la continuidad del aspecto investigativo? Muy sutil, muy delicado y muy difícil. Pregunta: ¿qué permitiría ir más lejos en ese proceso? ¿Quizás un intercambio como el que estamos intentando? Grotowski. En cualquier caso, hay que proponerse un enfoque práctico del problema, sin el cual el peligro de la continuidad de la investigación es caer en la ilusión de que uno puede continuar con solo escribir libros voluminosos acerca de las ideas. Es lo que pasa con Bennett en su Dramatic Universe. El esfuerzo fútil para construir un nuevo sistema. El nuevo sistema después del sistema. Es solo en el campo del hacer que se puede buscar la cosa. Pero también hablamos de las diferencias entre las personas. Es muy importante, por ejemplo, la manera como Uspensky pasó los últimos meses de su vida. Algo había cambiado profundamente en él. Piense en su famosa última frase: no hay sistema. Pregunta: frase que no siempre fue entendida por los que lo rodeaban. Grotowski: no fue comprendida en absoluto, pero viniendo de él, eso fue extraordinario. Quiero decir que en cierto momento, al final de su vida, llegó efectivamente a algo. Hablaba muy poco, pero lo que decía fue de una calidad extraordinaria. Creo que por primera vez en su vida apareció en él la calidad de ser. Pregunta: a partir de ese sentido del ser, que no se puede traducir en palabras, en ningún lenguaje, todo lo que hablamos, la verdadera naturaleza de esta enseñanza, me parece vinculada con términos dinámicos. Háblese de circulación, de relación, de acción justa o de hacer. Siempre se trata de una búsqueda de algo que se puede llamar el sentido del movimiento, un dinamismo fundamental. Grotowski: sí, allí tal vez haya usted dado con una de las cualidades del trabajo de Gurdjieff que es rara, incluso en el seno de las tradiciones. Muchas veces en las tradiciones, al menos cuando aún continúan tocándonos después de pasar por varios intermediarios, lo que encontramos son valores estáticos. En el trabajo de Gurdjieff es esta manera cinética la que está siempre presente. Pregunta: es un movimiento perpetuo, pero resulta muy difícil escribir o transmitir sin traicionar. Si uno tiene conciencia de esa traición, por lo menos hay algo agudo que pasa, una precaución, una sensibilidad. Grotowski: alrededor de toda persona que lleva a cabo una verdadera investigación, que lucha contra la tendencia de esa investigación a congelarse, que resiste a que se establezca una mala ortodoxia que diluye, que haga más fácil la tarea,
hay una atmósfera circundante a la que equivocadamente se la llama a veces carismática. El peligro, el doble peligro entre la persona y los que la rodean, es como un intercambio de regalos. Ustedes me tratan bien como el gran Manitú y yo a cambio los acepto como mis apóstoles. Cuando algo así se produce, crea un clima malsano porque los allegados tienen un interés natural de congelar la búsqueda en el nivel alcanzado. Vea el caso de Stanislavski. ¿Por qué tanto miedo a propósito de su método de las acciones físicas? Esto sembró el pánico en su institución. A todos les perturbó la idea de encontrarse en la situación de tener que volver a aprenderlo todo. Entonces, congelar la cosa se volvió su interés natural. Y si alrededor de la persona clave hay otras personas importantes y no solamente insignificantes, personas que realmente hacen algo, el peligro es aún mayor. Lo que yo entiendo es que Gurdjieff siempre luchó contra esa situación. Varias estrategias son posibles. La más expedita consiste en despedir a las personas. Pero noto que la estrategia de Gurdjieff no fue la de despedir a la persona, sino la de hacerle la vida difícil de tal manera que ella se fuera por sí sola. Pregunta, que se fuera por sí misma para preservar su autonomía, sin lo cual seguiría dependiendo. Grotowski, en tal o cual caso se puede cuestionar la manera, pero tal como lo veo, es una actitud inevitable. Si no, es una falsa paz, la paz de que estamos de acuerdo para salvar los intereses de ambos lados, y no por la cosa en sí. Pregunta, en todo lo que usted leyó, en todo lo que cree haber olvidado en los libros acerca de, no los libros de Gurdjieff mismo o los de Ouspensky, ¿cuál le aportó más? Grotowski, me encontré hace un tiempo con un libro muy ingenuo de una tal señora Popov, no sé quién es. Pregunta, ¿Popov? Grotowski, Irmis Popov. Bueno, sí, es muy fácil demoler a la señora Irmis Popov. Hasta el título, sí, todo, hasta la imagen de la portada, todo, sí. Y en esa ingenuidad, una vocecita que dice, yo misma no soy más que un ratoncito que... Muy fácil de derrumbar. Pero para mí fue un testimonio fundamental porque ella captó ciertas cosas, como por ejemplo la conducta de Gurdjieff durante su última visita a los Estados Unidos, la forma de comportarse con la gente o durante una sesión de los movimientos. Es por cierto una capacidad que tienen frecuentemente las mujeres mucho menos que los hombres. Los hombres captan todo lo correspondiente al orden de las ideas, sintetizan. Las mujeres captan las imágenes de las reacciones del comportamiento. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, Georgette Leblanc, todas esas mujeres y esa buena hermana que escribió, ¿cómo se llama? Katrin Ulm. Allí aparece la persona de Gurdjieff. Y el libro de Irmis Popov, me reí un poco al leerlo, porque es a la vez ridículo y divertido, pero paradójicamente capta muchas cosas. Pregunta, hay palabras como anecdótico, que muy fácilmente cierran la puerta a la evocación de una impresión. La vida real del testimonio es muy importante. Para referirme a otros campos, el teatro también es eso, esa manera de hacer vivir algo humano a través de los pequeños gestos, de pequeñas acciones. Grotowski, sí. Y además hay que rendirle homenaje a la señora Popov, que dice que, a su modo de ver, Gurdjieff siempre hizo. No es verdad que no realizó la lucha de los magos, simplemente la realizó en diferentes periodos, en varios países, con distintas personas trabajando los movimientos. Esa parte de su libro es muy conmovedora. Según ella, él hizo su lucha de los magos.
Y cuando ella describe su propia experiencia entre otras personas que hacen sucesivamente una danza del mago negro y una danza del mago blanco, por la ingenuidad de su descripción, toca algo. Dicen, sin embargo, que fue censurada. ¿Por quién? No lo sé. Parece que se le pidió que se atuviera a un marco del cual no se podía salir para expresar sus propias ideas. Era legítimo. Pienso que si alguien censuró su texto, hizo un buen trabajo, un pasaje entre los límites indicados. El otro ejemplo del que quisiera hablar se refiere también a una mujer de una capacidad intelectual notable. Pero en su libro uno no encuentra nada de lo que acabo de decir acerca de las mujeres. Es Conversation with Madame Uspensky, un pequeño libro de unas 15 páginas, editados por The Rope. Tiene 2 fragmentos breves donde ella habla del recuerdo de sí, que son verdaderamente reveladores. Uno es 2 direcciones de la mirada, hacia el objeto y como desde el objeto hacia sí. El otro es 1 sentado en una habitación, se percibe simplemente como un objeto entre los objetos de esa habitación. Es evidente que hago aquí una referencia muy rudimentaria. Les señalo esos 2 fragmentos, nada más. Pregunta. En resumen, ¿hace usted una síntesis masculina? Grotowski. Eso es, hago una síntesis masculina, pero ese librito es extraordinario. Es otra forma de testimonio completamente distinta. Habla de las ideas, pero la manera como habla es una indicación del hacer, con mayúscula. Pregunta. Es verdad, es un choque. Ella aporta ideas que producen un choque. Durante su vida en común, Uspensky suministraba las ideas, pero era ella quien hacía trabajar. Grotowski. Sí. ¿Qué diferencia? Pregunta. Ella debía trabajar en cualquier parte, hasta en la cama. Al final de su vida, mientras estaba enferma, guardando cama, lo veía todo. Les daba ejercicios, aún sin verlos físicamente, todos los días. Eso sí que era fantástico. En la tercera serie se habla del recuerdo de Dios. Es todo el sentido de Belcebú. ¿Cómo nuestro Padre todo amante y abarcante puede expulsar a uno de sus hijos más queridos al otro extremo del universo? La respuesta es factor de recuerdo. Hasta Dios necesita un factor de recuerdo. Grotowski. El recuerdo de Dios. Existen varias tradiciones, por ejemplo en la Filocalia y en varias ramas del sufismo, pero que Dios mismo se llamase a sí mismo, la llamada por la fricción que Gurdjieff evoca con la expulsión de uno de sus hijos más queridos, no la encontré en ninguna otra parte. Pregunta. Para concluir, ¿la célebre frasecita contra Dios? Grotowski. Fue citada por varios testigos, por lo tanto esa frasecita sí fue pronunciada. En las tradiciones muy antiguas, la creación fue considerada como una entropía de Dios, y el papel de los hombres consistía en permitir el regreso y salvar entonces de cierta manera a Dios. Y eso en contra de la entropía. Si no se hace, se puede decir que es el mismo Dios quien se pierde en la creación. Pregunta. Es el tema de la degradación. Usted usa el término entropía, pero la idea de una entropía de Dios, caramba, en el siglo XX. Grotowski.
La entropía de Dios es una idea muy antigua, que siempre reaparece. Es una idea motriz, si se puede decir así. Empezaré por el lado anecdótico. Hay una historia que se cuenta a menudo en el hinduismo y se cuenta como una historia clave. Alguien le pregunta a Narayan o a una de las formas de Dios: ¿cuántas encarnaciones necesitaré si te amo profundamente? Dios contesta: 7. ¿Y si te odio? Dios dice: 3, porque si me odias, te estás ocupando de mí todo el tiempo. En nuestra cultura, en la cultura europea, existe un aspecto blasfemo que revela la misma tendencia. Pero, ¿quién puede cometer la verdadera blasfemia? Uno no puede mantener una actitud tibia frente a la deidad. Un incrédulo. No es la palabra justa. Alguien que no mantiene una relación con Dios no puede cometer una verdadera blasfemia. Pero si usted me lleva hacia el lenguaje de las religiones, entonces me dejo ir. En la tradición muy antigua, constantemente se vuelve a la cuestión de Dios colocándose más bajo en la creación. Se dan varias imágenes de eso. Es como un juego divino. Al mismo tiempo, el perderse y disimularse detrás de las multitudes de las formas, como por ejemplo el aspecto Kali, la Madre Divina, el aspecto terrible y al mismo tiempo el aspecto divertido, que se ríe de todo eso. Pero se plantea finalmente la cuestión del regreso, que es la clave. Y ese regreso, posible, pasa únicamente a través de las personas. Es la inercia de las fuerzas, llamadas divinas, que trae el sufrimiento. Existe un ejemplo muy fuerte de todo eso en la tradición judía. La imagen del Shekinah, el aspecto femenino de Dios, representado bajo la forma de una vieja mujer sufriente, exilada por los caminos del mundo. Busca el regreso, pero no lo puede conseguir si los hombres no la siguen. Los otros ejemplos se encuentran en la línea de la tradición del jnana. Es como esa expresión muy hermosa de Nisargadatta cuando dice: el absoluto es como un médico, es brillante y todo marcha bien. De repente, un día se despierta con los ojos hinchados y ya no puede hacer nada. Los ojos hinchados son el ser en creación. Esta pequeña historia es una versión accidente de Nisargadatta, pero da la imagen de la cosa y al mismo tiempo es terriblemente divertida. En las tradiciones existen varias versiones acerca de las dos corrientes del mundo. Corriente descendente y corriente ascendente. Puede revestir formas de explicación casi gnósticas al estilo de Teilhard de Chardin, pero existe también en las ciencias. La aparición de la vida y de la conciencia sería como una pequeña contracorriente, porque en un sentido científico, toda la existencia del mundo se creó por la entropía y dentro de la entropía. Una especie de proceso opuesto es la aparición de la vida, de las formas complejas de la vida y de las formas de conciencia en el sentido sencillo de la palabra. Simplemente una contracorriente. Final de la entrevista realizada el 8, 9 y 10 de febrero de 1991 en París.